De todas maneras, Puerta hace esto en el penal. Lo patea muy mal. Lo patea muy mal, con mucha tranquilidad. Miren cómo le festejan en la cara, eso no se hace. Bueno, nada, cada uno lo festeja como quiere igual. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Sudamericano Sub-20, por supuesto en la fecha número 4, anteúltima fecha de este Sudamericano Sub-20. Ya se definió casi todo, hay que decir. Falta tan solo resta definir quién va a ser el cuarto clasificado del Mundial y quién va a ser el campeón de esta edición del Sudamericano, pero ya más o menos tenemos encaminadas las tres clasificaciones, más o menos no, ya las tenemos las tres clasificaciones a los Panamericanos y tres clasificados al Mundial que ya están definidos. En este caso, Colombia hoy empató 0-0 frente a Brasil en el último partido de esta fecha número 4. El domingo vamos a tener la fecha 5 y la vas a vivir acá en la pantalla de Suda, como siempre les digo, suscríbanse y activen la campanita. El día de hoy Colombia empató 0-0 frente a Brasil, mereció ganar, sí, jugó bien, a mi gusto, no. Y les voy a pasar a explicar por qué cuando veamos el resumen, pero bueno, eso en pocas palabras es lo que opino yo. Pero primero vamos a ir con la información. ¿Qué tenemos? Bueno, Uruguay ganó el día de hoy en el partido anterior, que lo van a tener ahí en el primer comentario fijado para ir a analizarlo y a reaccionarlo. Para mí Uruguay, la mejor selección del sudamericano, la que mejor juega lejos y hasta el momento la única que tiene puntaje ideal, 12/12 sacó. Está puntera, ya depende de sí misma. Si empata frente a Brasil en la última fecha se va a definir quién es el campeón ahí. Si empata frente a Brasil sale campeona, si gana sale campeona. Si pierde, bueno, ahí no, ahí estaría pasando a salir campeón Brasil, pero todo indicaría que va a salir campeón Uruguay. Y se lo merece. Para mí es la mejor selección hasta el momento. Después Brasil es la segunda clasificada también al Panamericano y al Mundial, con 10 unidades. Y Colombia quedó con 7 unidades, tercera clasificada al Mundial y a los Panamericanos. Resta definir quién va a ser el cuarto clasificado al Mundial, que va a estar entre Venezuela, Ecuador y Paraguay. Se va a definir la última fecha de campeonato. Si les parece, vamos a ver juntos el resumen del partido. Acá de la mano de Fútbol Fans, como siempre, que sube los resúmenes al instante. Vamos a disfrutar un poco de lo que fue el enfrentamiento entre Colombia y Brasil. Vuelvo a repetir, para mí ¿mereció ganar Colombia? Sí. ¿Jugó mejor? Por supuesto que sí, también, eso hay que decirlo. Siendo local, tuvo ese ímpetu, tuvo esas ganas de ir a buscar el resultado. Mereció ganarlo incluso, como bien dijimos. Desperdició un penal de una manera insólita. Un penal que se cobra de manera insólita, que ya lo vamos a estar viendo por qué se cobró. Y se termina desperdiciando de manera insólita. Es increíble cómo lo patea a Puerta, pero no le podemos decir nada a Puerta, que es el animal, es el relojito, es el motor de esta selección y que tantas alegrías le dio y que tantas alegrías le va a dar, por supuesto. Un jugador con un nivel extraordinario, por lo tanto no me la puedo agarrar con él. Pero bueno, desperdició este tipo de jugadas, por ejemplo, un gran centro que después termina en un cabezazo a las manos del arquero de Brasil, que hoy se mandó un cagadón para hacer el penal, pero bueno, después tuvo 3 atajadas muy buenas que vamos a estar analizando y revisando. Y para mí lo que le faltó a Colombia, ¿por qué digo que jugó mal Colombia? A pesar de haber jugado mejor que Brasil. Le faltó lo de siempre, esa efectividad en los metros finales a la hora de dar un pase filtrado, de patear al arco. Ven estas cosas, por ejemplo, este disparo se va desviado, es cierto que pegó en la marca ahí, ¿no? Pero le falta esa efectividad en los metros finales. Por momentos los noto muy erráticos a los chicos de Colombia a la hora de atacar. Ahí están viendo otra vez que se durmió con la marca un jugador colombiano que venía atacando y le terminan robando la pelota. En la mayoría de los ataques de Colombia lo que se ve es que o un jugador toma una pelota y le rebota y se le va larga, o quizás un jugador al gambetear se le va larga también la pelota, o tira un pase y se termina yendo por poco desviado a lo que iba a ser su compañero. Por momentos se lo nota muy errático. En los metros finales no sé si será nerviosismo o qué, pero eso es lo que yo veo en esta selección colombiana, que tiene muy buenas ideas y tiene muy buenos jugadores, pero por momentos se le hace muy errático a la hora de atacar. El partido de hoy era para ganarlo sí o sí, era una de las maneras que podía llegar a tener para poder tener alguna chance. No, creo que no le alcanzaba igual. Bueno, podía llegar con una mínima chance a la última fecha, sí, 2 puntos más eran 9 puntos y bueno, con diferencia de gol podría haber aspirado. No, tampoco, porque en caso de que... Sí, era imposible básicamente que llegue con chances de salir campeón, es cierto, matemáticamente no le daba, pero bueno, era un partido para ganar y para decir, che, le ganamos a Brasil en nuestro estadio, con nuestra gente, de local, en la anteúltima fecha para redondear un buen sudamericano. Pero bueno, lo cierto es que ya está, ya se redondea un buen sudamericano de todas maneras porque clasifican los Panamericanos, clasifica el Mundial.
Pero bueno, y por otro lado, por el lado de Brasil, quiero decir que noté una selección sin ganas de ganar, sin ganas de decir, che, vamos a ganar este partido y vamos a ir a la última fecha a salir campeones del Sudamericano. Los noté como muy displicentes, como sin ganas de... O mejor dicho, conformándose con un empate por algunos momentos. Notaba al arquero haciendo tiempo, que se tiraba al piso, que a los jugadores también, muchos cirqueros, ya saben que en Brasil se le pega mucho a los jugadores porque te tiran la gambeta esa que endiablada que tienen. Y los colombianos, es cierto, pegaron mucho. Acá estamos viendo el penal. El penal es insólito. Miren lo que hace el arquero. Baja y automáticamente va a buscar el topetazo. Y más que merecido el penal, porque es insólito lo que hace el arquero, un penal infantil y que era penal. Y es más, me animaría a decir que al ser un foul que es una agresión que es buscada, con un codazo arriba, me animaría a decir que esto podría haber sido roja. Y no entiendo por qué no lo fue. La Molina, por supuesto, en un cumpleaños como siempre. En este caso cobra bien el penal. Eso sí, lo voy a destacar de la Molina porque se podría haber hecho el boludo tranquilamente. Creo que lo cobra porque es de localía, o sea, es un penal localista para él. Y lo termina cobrando por eso. Igual no le quiero sacar mérito. De todas maneras, Puerta hace esto en el penal. Lo patea muy mal. Lo patea muy mal, con mucha tranquilidad. Miren cómo le festejan en la cara. Eso no se hace. Bueno... Nada, cada uno lo festeja como quiere igual, pero me da mucha lástima por Puerta. Se merecía redondear un excelente partido que venía haciendo con un penal, marcándolo. Es una lástima, pero bueno, de todas maneras, un penal no va a cambiar mi opinión sobre Puerta. Para mí es un jugadorazo, lo dije varias veces y lo voy a seguir repitiendo. Es un excelente jugador de la selección colombiana, el capitán, el referente de este equipo. Y bueno, ahí lo estamos viendo a Lorenzo, ¿no? Que fue a ver el partido, fue a analizar a ver quién va a estar en la nómina de la mayor, ¿no? Que tranquilamente podría estar Puerta, ¿por qué no? Pero bueno, termina siendo termina siendo empate de todas maneras entre Colombia y Brasil 0-0. Mereció más Colombia, sí. No se pudo llevar la victoria, es una lástima porque, como les dije, hubiera sido una buena manera de redondear este sudamericano y también le estaría sirviendo en bandeja el campeonato a Uruguay, que, bueno, empatando o ganando ya salía campeona. Pero bueno, de todas maneras no importa, como bien les dije, no fue un mal sudamericano por parte de Colombia. Para mí no termina de ser muy bueno, pero sí es un buen sudamericano. Hizo un buen sudamericano, le falta todavía mucho fútbol, que hoy llegando con el tiempo van a ver que se va a empezar a moldar cada vez más y vamos a ver una mejor versión de esta selección colombiana. Así que los invito a que dejen su opinión acá abajo, como siempre, en los comentarios. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla, sudamericanos. Los quiero mucho, les mando un abrazo grande y bueno, como no, nos veremos mañana en lo que va a ser el análisis de la fecha número 4 del hexagonal final del Sudamericano Sub-20 y bueno, ya después el sábado vamos a estar con la predicción de lo que va a ser el domingo, la última fecha, para ver quién va a ser el campeón y quién va a ser el último clasificado hacia el Mundial Sub-20, que lo vamos a tener acá también, por supuesto, en la pantalla de Suda. Ahora sí, gracias a todos, un abrazo y como nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.